Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado. Debería decir que este es el saludo habitual para cada semana, pero como la semana pasada no tuvimos video, no lo puedo decir. De paso, agradezco a todos aquellos que me escribieron preguntando por el video y compartí con algunos de ellos el bosquejo que teníamos hecho en PowerPoint, dado que eso lo hacemos primero que todo, pero el tema del video lleva un poco más de tiempo y grabar, después editar, poner las imágenes, todo eso lleva más tiempo y la semana pasada estuvo un poco complicada y no lo pudimos hacer, así que esta semana, gracias a Dios, lo estamos pudiendo compartir y esperamos que sea de ayuda para todos. Vamos a orar antes de seguir adelante con el repaso del bosquejo de la lección número 10. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque podemos estar en contacto una vez más con los amigos. Te pedimos que tu Espíritu nos ilumine y nos instruya para hablar conforme a lo que tú quieres que digamos. Nos ponemos en tus manos y pedimos que este material sea de ayuda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si compartimos algunos pensamientos respecto a la lección número 10 de este trimestre? Muy bien, llegamos a la lección número 10 sobre quiénes ha llegado el fin. No sé si es una pregunta o una afirmación, pero bueno, en cualquiera de las dos alternativas puede funcionar. ¿Y cuál es el versículo de memoria que teníamos para esta semana? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Voy a compartir rápidamente las preguntas porque quiero hacer algún comentario antes del comienzo de la lección. Las preguntas para lanzar al principio con nuestros amigos y tratar de comenzar el juego de ida y vuelta con ellos podrían ser las siguientes. ¿Qué aprendimos esta semana sobre las advertencias bíblicas y el fin? ¿Por qué es vital confiar en Cristo para nuestra salvación en el juicio? ¿Cómo puedo prepararme para los eventos finales en mi vida diaria? Como ven, las preguntas están dirigidas a lo que fue la lección. Pero me encanta que la lección tome historias. Ahora vamos a ver en esa frase inicial que de paso vamos a compartirla ahora, esa frase inicial que dice: esta semana vimos cómo relatos bíblicos como el diluvio, Sodoma y Gomorra y el juicio prefiguran los eventos finales, mostrando a Cristo como el centro de la salvación y advirtiendo al remanente sobre su preparación para el fin. Me encanta, les decía, esta lección hable de Génesis, porque para mí, esta es mi opinión personal y la quiero compartir con ustedes. Vieron que hay mucha gente que insta a las personas, a los nuevos conversos, a la gente que se acerca en esas primeras instancias al cristianismo, al acercarse a la Biblia le dice: ¿por qué no te lees un evangelio? Empezá por Juan, que es más fácil, después capaz que seguir con Marcos, después Mateo, después vamos viendo otros libros. Y no creo que esté mal, sin embargo, según mi opinión, otra vez mi opinión, no soy el dueño de la verdad, es como cuando uno llega a casa y la familia está viendo una película. Y la película ya va por la mitad. Entonces uno se sienta ahí y dice: che, ¿y este quién es? No, pará, este es el hermano del asesino. Hay un asesino, decís vos. Sí, hay un asesino. ¿Y este otro quién es? No, este es el ladrón. ¿Cómo un ladrón? Claro, vos ya te perdiste la mitad de la película. Entonces, para mí, para empezar a entender la palabra de Dios, hay que arrancar por Génesis. Por algo Génesis se llama Génesis, en principio. En hebreo es Bereshit. Bereshit es en principio. Y hay muchas cosas en Génesis. En Génesis se resume la Biblia. Se resume la Biblia, así lo digo. Porque si bien está dentro de los libros que son la Torá, que muchos traducen Torá como ley, pero es ley e instrucción. Y la instrucción se puede dar a través de mandamientos, instrucciones y narrativa.
la narrativa nos enseña también. Y no me quiero ir por las ramas porque me encanta Génesis, pero si ustedes se ponen a pensar bien, cuando Jesús es tentado, allí en Mateo 4 creo que es, él enfrenta esas tentaciones dándole respuestas bíblicas. Y evidentemente las respuestas bíblicas son de mi libro favorito, de Deuteronomio. Están todas allí, ¿no? También el Levítico puede haber algo. Jesús le contesta, pero si se ponen a ver, él le está contestando a Satanás en cada tentación con narrativa. Y esa narrativa la encontramos en Génesis. Satanás lo tienta a través del alimento, lo mismo que tentó a Eva, lo mismo que fue tentado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y si ustedes se ponen a analizar cada tentación, va por ahí. ¿Y por qué es importante la narrativa? En esta semana estudiamos del diluvio, de Sodoma y Gomorra, del juicio, y eso está en Génesis. Hay un montón de otras cosas que están en Génesis que lamentablemente la lección no lo ve, y no nos daría el tiempo, pero me encanta Génesis desde el capítulo 1 en adelante. Cada capítulo se podría profundizar. Desde cuando Jacob le da la bendición ahí en Génesis 48, creo que es a Efraín y Manasés, que cruza las manos y uno dice, ¿qué pasó ahí? Y si uno ve la historia, es Efraín, que después pasa a ser el primogénito porque lo elige Jacob, ¿no? Y cómo se transformó ese Efraín, cómo después se desvirtuó, cómo siguieron a los ídolos, entonces perdió esa primogenitura en manos de Judá. O mismo los nombres, y no me quiero ir y con esto termino el tema de Génesis, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, que están en Génesis. Y de ahí sale todo el relato bíblico. Estos nombres que puso Dios, porque se acuerdan que a Abraham, Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de multitudes, de naciones. Isaac, en hebreo Yitzhak, es una palabra que significa risa, pero es en futuro. Yitzhak, él se va a reír, él reirá. Y Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, que es príncipe de Dios, el que peleó con el hombre, con los hombres y con Dios y venció. Si ustedes unen estos tres nombres, Abraham, Yitzhak, Israel, el padre de las naciones, de las multitudes, se reirá con el príncipe del Señor que venció al hombre y venció a Dios. Es maravilloso Génesis. Así que por eso me alegra de que esta lección hable de Génesis. Y vamos ya ahí en las posibilidades, en cómo vemos que se podría bosquejar esta lección en los tres principales temas. Y después termino con algo más de Génesis. ¿Cuáles son los tres temas principales que vemos en esta lección? El diluvio y el fin, Sodoma y Gomorra y el juicio investigador. Respecto al primer tema, el diluvio y el fin, los pasajes que debemos compartir con nuestros amigos son Génesis 6 del 1 al 8 y Mateo 24, 36 y 37. Ahí vemos que, como en los días de Noé, dice Jesús, va a ser el fin de esta tierra, ¿no? Y no me quiero volver a lo que había dicho antes, pero Génesis empieza con un jardín que tiene en el medio de ese jardín el árbol de la vida. Y Apocalipsis va a terminar con una ciudad celestial que tiene en el medio de esa ciudad el árbol de la vida. Pero vamos a dejar por ahí. Un día tenemos que estudiar más Génesis. Los puntos principales respecto a este primer tema que tenemos que compartir con nuestros amigos. La maldad y la indiferencia marcaron el diluvio y reaparecen hoy. Interesante. Noé predicó sin éxito masivo, pero salvó a su familia por fe. Acá podemos hablar un poquito de los 120 años que dedicó a predicar. Imagino que en ese tiempo el mensaje se desplegó por muchos lugares, no solamente los que vivían ahí al lado. Mucha gente pudo saber. Evidentemente en el tiempo del fin va a ser igual. Según la Biblia, hasta que no se predique la palabra en todos lados, no va a volver el Señor. Por eso nos da tiempo. La segunda venida sorprenderá a muchos, pese a las advertencias. Así como en el diluvio estaban advertidos, sin embargo, cuando la lluvia cayó, no estaban preparados. Cristo es el arca de salvación para el remanente. El segundo punto, Sodoma y Gomorra y el juicio.
Estaba muy interesante la lección y acá compartimos los pasajes de Génesis 18, 17 al 32 y Apocalipsis 29. Y los puntos principales de este tema serían: Sodoma muestra el pecado desenfrenado y su castigo. Abraham intercedió reflejando la misericordia divina. Dios investiga antes de juzgar, asegurando justicia. Y el fuego final purgará el mal, pero salva a los fieles. Qué interesante lo que plantea la lección, que el Señor se acercó para hablar con Abraham y compartió con él lo que iba a hacer. El Señor está compartiendo con cada uno de nosotros lo que va a suceder. Nosotros tenemos que interceder por la gente. Hay diferentes maneras de interceder. Quizá una es a través de la oración. Quizá otra es predicando su palabra. Quizá otra es llevando un material. La otra mandando un mensaje. Debemos interceder por ese pueblo. Y Dios no ejecuta un juicio sin antes investigar personalmente. Qué interesante eso. Dios en persona descendía a ver si era verdad lo que había escuchado. En los últimos días va a pasar lo mismo. El Señor está llevando adelante un juicio. Y cuando llegue el final, va a través de ese fuego purificador, purificar este lugar donde vivimos, para que no vuelva a estar más presente el pecado. Y el último punto de esta lección es respecto al juicio investigador. Allí los pasajes que podemos compartir son los de Daniel 7, del 9 al 22, y Apocalipsis 6, del 12 al 17. El juicio examina los libros revelando la justicia divina. Cristo, el Hijo del Hombre, intercede por los santos. Los perdidos reconocen su condena, pero los redimidos son vindicados. Solo la justicia de Jesús nos sostiene. Sobre el final, cuando está por caer ese juicio ya definitivo, como vimos en el ejemplo del diluvio, de Sodoma y Gomorra, va a haber un juicio, está habiendo un juicio y va a haber un castigo. Si no es por la intercesión del Salvador, de nuestro Salvador, de Jesús, no tendríamos salvación. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida personal antes de dar el mensaje que les quería decir de Génesis? ¿Cómo llevamos a la práctica lo que aprendimos? Confiando en Cristo como nuestro abogado en el juicio y viviendo con humildad, sabiendo que nuestra salvación depende de Él. Así como en Génesis vimos que el Señor dio la oportunidad de elegir a su pueblo, mandó mensajeros para que intervinieran, dio tiempo para cambiar la actitud, en el final va a ser igual. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? ¿De qué lado vamos a elegir permanecer? ¿En la indiferencia? ¿En la no acción? ¿O vamos a ser persuadidos por ese mensaje que el Señor dejó en su palabra para cada uno, diciendo que el fin está cerca? Los acontecimientos lo muestran, está pronto para volver el Señor y tenemos que prepararnos. Ese es el mensaje que hay que compartir con nuestros amigos. La preparación es personal, pero eso no nos limita a no compartir con otros que tenemos un Salvador, que va a haber un juicio y que Él volverá a buscarnos. Les dije que quería volver a Génesis porque me gusta que, así como Israel, Jacob, bendijo a Efraín y Manasés, y que a través de José, a quien le pasó la primogenitura, que era de Rubén, pero él la perdió porque no fue responsable con sus acciones, y a través de José eligió a Efraín, ese Efraín que después en el libro de Oseas, cuando Dios se manifiesta a través de la vida de Oseas y le muestra lo que pasa con su pueblo, con ese reino del norte, Israel, quien había encabezado ese reino del norte fue Efraín, cuando se separan, porque Jeroboam era de la tribu de Efraín, léanlo, y no me quiero ir para atrás para decirles que Josué, el que entra al pueblo de Israel a la tierra prometida, era de la tribu de Efraín también, pero en un momento ese Efraín se rebela a través de Jeroboam, construyendo un templo que Dios no había pedido, adorando a dioses a quienes Dios había dicho que no tenían que adorar. Ese Efraín es al que Dios dice: ponele nombre a tu hijo Oseas y llamalo Lo a mí, que no es mi pueblo.
Sin embargo, después dice, a ese que no es mi pueblo yo lo voy a llamar de nuevo, porque quiero que sea mi pueblo. Y en Jeremías 31 creo que es, que habla también de Efraín. Y dice, él se rebeló, pero yo no lo olvidé. Y ese Efraín, que después se mezcló con un montón de pueblos, si ustedes se ponen a ver la historia del pueblo de Israel, cuando esas 10 tribus que son dispersadas, se mezclan con todo el pueblo. Y a través de eso llega el mensaje a los demás. Evidentemente el mensaje no era el mejor, pues el pueblo judío siguió llevando el mensaje real. Y fue a través de quienes vino el Salvador. Sin embargo, esa tribu de Efraín que se desplegó por todos lados, quizá alguno de nosotros llegó a conocer al Señor por alguien de ese lugar. Y el Señor nos está llamando de nuevo. Y ese es el mensaje de Génesis también. Hay un pueblo que permanece fiel. Y ese va a ser el que va a estar triunfante al lado del Señor. Pero hay otros que se fueron lejos y también son llamados por el Señor. Nuestro mensaje es hacia ellos también. Porque quizá nosotros estamos ahí también. O estuvimos. Fuimos parte de ese pueblo de Efraín. Como les dije, me voy por las ramas. Me encanta Génesis. Pero es bueno compartir estos relatos, por lo menos lo del diluvio, Sodoma y Gomorra y el juicio, con nuestros amigos en esta semana. Amigos, perdón por la extensión en el tiempo, que terminen bien este día de preparación, si es sábado, feliz sábado, pero sobre todo, como terminamos siempre, que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.